paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula ¿Conoces de Dios o conoces a Dios? Dos frases que parecen iguales, pero que realmente son muy diferentes. El texto que tomaremos como base está en el capítulo 9 del libro de Jeremías, en el verso 23 y a la letra dice: Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Al leer un texto como este en la Biblia, encontramos el propósito de Dios para con el hombre. La única realidad es comprender y conocer a Dios. Todo lo demás es transitorio, incluyendo la sabiduría, la valentía y las riquezas. La sabiduría, la valentía y las riquezas son la meta de llegada para los hombres de este mundo afligido, donde se le da valor a un hombre sobre los demás por sus títulos universitarios, por sus habilidades con un balón o una raqueta, por su capacidad o poder para correr o saltar un obstáculo. En otros casos, se valora a un hombre por la cantidad de dinero o riquezas que posee, aun siendo un hombre inculto. Muchos al morir dejan fortunas incalculables, fortunas que por su avaricia no disfrutaron, nunca fueron de ellos. Otros mueren llenos de medallas o trofeos que se deterioran con el tiempo y en el peor de los casos mueren en la pobreza absoluta, y otros mueren llenos de títulos universitarios, pues toda su vida la vivieron estudiando y capacitándose para este mundo. Qué necios los hombres que se glorían en su conocimiento, que se glorían en la salud o en la belleza, que se glorían en la fuerza o se glorían en la riqueza, o en cualquier cosa que los deje bajo el dominio del pecado y de la ira de Dios. Esto solo lo que hace es acrecentar la desgracia del hombre. En el texto inicial vimos la recomendación del Señor, el cual enfatiza: esto es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Afirma que la gloria del hombre es conocerlo a Él y comprenderlo a Él. Muchos conocen de Dios en base a estudios teológicos, estudios de institutos bíblicos o de universidades, pero se conoce de Dios como conocer la biografía de un personaje de la historia. Este es el punto a tratar. A veces se enfatiza es en conocer acerca de Dios y no en conocerlo a Él, que es lo que verdaderamente cambiará nuestra vida y nos permitirá nacer de nuevo. Es más, ese es el porqué de la Biblia. Dios quiere darse a conocer a cada persona y busca que tengan una relación personal con Él. Esto tenemos que considerarlo al enseñar la Biblia y la responsabilidad que esto implica. No es solamente enseñar acerca de Dios, sino el quién es Él y lo que Él demanda o exige del hombre. Ese es el fin al estudiar la Biblia: conocer a su autor y tener una relación personal con Él. No es la actitud orgullosa de simplemente conocer acerca de Dios y demostrar a otros nuestro conocimiento. A veces eso se ve en estudios bíblicos con el enfoque académico, y el maestro solo está demostrando
lo que conoce de Dios. Debemos enseñar la Biblia para que personas tengan una relación personal con Dios, que sepan quién es Él, que entiendan quién es Jesucristo. Ese es el reto al enseñar la Biblia a otros, dar a conocer a Dios, que Dios sea entendido, resaltar el carácter de Dios, acercar a la gente a Él, no el dar datos, comparaciones, estadísticas, historias que no tengan ese fin. Lo realmente primordial es llevar a los pecadores a encontrarse con Dios y con su carácter, y no que vean en nosotros lo inteligentes que somos y todo lo que sabemos de Dios. La meta de llegada de la sabiduría terrenal, la meta de llegada de las riquezas y el poder terminan con la muerte y ante el juicio de Dios, que de nada nos sirven estas cosas, lo cual es contrario a la meta de llegada según Dios, la cual tiene como premio la vida eterna, por lo cual surgen dos preguntas. ¿Hasta cuándo debo perseverar en este camino para llegar a la meta? ¿Y en qué momento puedo estar seguro de que realmente conozco a Dios? Dos preguntas bien interesantes que en los 10 puntos siguientes vamos a poder comprender si realmente conocemos a Dios o no, o si estamos dispuestos a alcanzar o abandonar esta meta. El primer punto es este, para saber si conocemos a Dios, hasta ser varones perfectos como Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 4, el verso 13 de la carta a los Efesios. Y dice a la letra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando alcancemos la perfección, la estatura de Cristo, sabremos que realmente conocemos a Dios. El segundo punto para darnos cuenta es hasta alcanzar el sentir y la obediencia de siervo que hubo en Cristo, como lo dice Filipenses 2:5, donde dice a la letra, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, fíjese bien, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paso difícil, pero no inalcanzable. El tercer punto para saber si conocemos a Dios o si estamos en la meta a alcanzar es hasta que Cristo sea formado o dado a luz en nosotros. Gálatas 4:19 lo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es hasta que Cristo sea formado. Esa es la meta. El cuarto punto para saber si conocemos a Dios es hasta que crucifique mis pasiones y deseos y Cristo viva en mí. Gálatas 2:20 lo dice. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo, o sea, los que lo conocen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quien no crucifique su carne, ni crucifique sus pasiones y sus deseos, aún no le conoce. El quinto punto para saber si le conocemos es hasta que alcance a ser imitador de Cristo. Primera de Corintios 11:1 lo dice, sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo era imitador de Cristo y la recomendación es que seamos imitadores también de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En eso es que lo debemos imitar. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quien imita a Cristo en esto es porque lo conoce. El sexto punto que nos dice si lo conocemos o no es hasta que sea un nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4:24 lo dice, y vestidos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Debemos ser vestidos del nuevo hombre para decir que conocemos a Dios. El séptimo punto para decir que conocemos a Dios es hasta que esté fundamentado en el amor de Cristo. Efesios 3:17 lo dice, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. Esa es la meta de llegada para decir que conocemos a Dios. De modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El que conoce a Dios, ama a Dios y ama a los demás. El octavo punto con el cual sabemos si conocemos a Dios es hasta que sea santo en mi manera de vivir. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 15 dice lo siguiente: antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. El que conoce a Dios es santo en toda su manera de vivir. No en algunas cosas, es en toda su manera de vivir. Santo para hablar, santo para oír, santo para ver, santo en toda su manera de vivir. El noveno punto para saber si conocemos a Dios es hasta que sea hecho a la imagen de Cristo. Esta es la meta para perseverar. Romanos 8:29 lo dice. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la meta a alcanzar, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que esto es un proceso en el cual debemos tener como meta alcanzar la imagen de Cristo. Y el décimo punto para saber si conocemos a Dios es hasta que sea semejante a Cristo y lo alcance a ver. Primera de Juan 3:2 lo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. Esa es la meta de llegada, porque le veremos tal como Él es. La meta de Dios es que el carácter de Jesús sea formado en el nuestro. Esta es la verdadera meta de llegada para el creyente. En esta meta está la verdadera sabiduría, la verdadera valentía o el verdadero poder y la verdadera riqueza que todo ser humano pueda alcanzar. Estas cosas en Cristo son eternas. Esta meta es para sabios, no para necios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su computador o a su celular el día que sean publicadas. El Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.